¿Qué son los componentes de un motor? Esto es mirar al motor hacia adentro, es decir, aparte de lo que serían los usuarios que vamos a tener, cómo se vería desde el punto de vista conceptual un motor de base de datos. Si ustedes ven, acá está señalado que este conjunto de elementos conforman al motor. Esa es un poco la idea de este gráfico. Este gráfico está en la bibliografía y acá a la izquierda yo voy a ir haciendo aparecer algunas descripciones, algunos resúmenes de estos conceptos, pero lo que tenemos que pensar es, recién hablábamos de usuarios, usuarios DBA, usuarios casuales, programadores y usuarios paramétricos o principiantes. Supongamos el caso de un DBA, esto por ahí puede ayudar también al tema de entender lo que es el diccionario de datos. El usuario DBA decíamos que interactúa normalmente con el motor a través de sentencias de definición de datos y eso es lo que hace ingresar al motor. ¿Qué es una sentencia? Sería, por ejemplo, crear tabla clientes con estas columnas, con estas estructuras. Bueno, el DBMS, ¿qué tiene que hacer? El DBMS tiene que tener algo que le llamamos compilador de lenguaje de definición de datos. Lo primero que va a hacer, como todo compilador, es analizar la sintaxis de la sentencia que acaba de entrar, de esa creación de la tabla clientes. Si esa sintaxis está bien, lo que va a hacer es ir al diccionario de datos, catálogo de sistemas o metadatos, y analizar si esa tabla clientes existe o no existe dentro del diccionario de datos. Si ya existe una tabla con el mismo nombre, lo primero que le va a decir al usuario de DBA, existe, error, entonces no se crea. Si esa tabla no existe en el catálogo, pasa a guardar en el catálogo la estructura definida con esta sentencia DDL. Acá se va conformando a modo de base de datos, pero todo lo que hace a metadatos de la base de datos. También tiene comandos privilegiados el DBA, pero me gustaría centrarme más en los otros usuarios. Un usuario casual, habíamos dicho que podía hacer consultas. ¿Qué es una consulta con carácter interactiva? Es lo que les mostraba hace un rato cuando yo hacía select asterisco from clientes, yo hacía F5 y me salía el conjunto de datos que tenían clientes. Eso es una consulta interactiva. Ejecuto y devuelve. Otra cosa es que la consulta esté dentro de un programa. El usuario casual lo que tendría que hacer son consultas interactivas. Esa consulta, que se escribe con select, va a ser tomada por un elemento del motor, que es el compilador de consultas. Obviamente le va a hacer el análisis de sintaxis. Una vez que ve que está bien escrita la sentencia, va a hacer un análisis de qué tan bien está escrita esa sintaxis para ejecutarlo de la mejor manera posible. Es decir, hay sentencias que por ahí son largas y complejas, que nosotros le decimos ejecutar, y posiblemente el motor no lo ejecuta en el orden o como nosotros le hemos escrito, sino que el motor lo que puede llegar a hacer es optimizarla, mejorar la consulta para que se ejecute más rápido. Entonces, acá a la izquierda, el optimizador reconfigura, reordena, elimina redundancias y usa algoritmos e índices para mejorar la ejecución de la consulta. En esa ejecución de la consulta, si yo le estoy diciendo como usuario casual, select asterisco from clientes, lo que va a hacer en primera instancia es ir a ver si clientes existen en el diccionario de datos como una tabla. Y si yo le dije, muestre el ID, el apellido y el nombre de cliente, va a ir a ver en el diccionario de datos que de la tabla clientes existen exactamente esos atributos. Es decir, que si yo le puse una letra de más al nombre de un atributo,
no me lo va a ejecutar porque es un problema contra la estructura que está definida. Entonces, va a analizar primero la sintaxis del select, segundo, va a buscar optimizarla, tercero, va a buscar que los elementos y los objetos estén creados en la estructura del sistema, y si todo eso está en condiciones, recién ahí va a buscar a través del procesador de base de datos acceder a la base de datos y devolver los datos al usuario. Recuerden que entre el DBMS y la base de datos y el diccionario está el sistema operativo. O sea que yo acá podría trazar una línea y decir, acá está el sistema operativo. El programador de aplicaciones. El programador de aplicaciones va a generar una aplicación, por ejemplo, en .NET. Perdón, tengo un chat, vamos a ver si está relacionado con esto y lo contestamos ya mismo. No me quedó claro lo de diccionario de datos. Diccionario de datos es una base de datos, pero que contiene solamente la definición de las estructuras de almacenamiento. Entonces, en el diccionario van a estar los datos de la base de datos, la estructura de las tablas, las columnas que las conforman, las reglas de integridad que existen, los usuarios que puede tener el sistema, los derechos de los usuarios en el sistema, los índices de cada una de las tablas para optimizar el acceso a las tablas. ¿Qué otra cosa más? Derechos, índices, las vistas que hayan sido creadas para los distintos usuarios. O sea que tiene todas las estructuras, mientras que la base de datos en realidad contiene los datos almacenados. Entonces, los datos, por ejemplo, de los exámenes de ustedes van a estar dentro de la base de datos almacenada. En el diccionario va a estar que existe una tabla estudiantes, una tabla de materias, una tabla de inscripciones al cursado, una tabla de examen. ¿Le quedó claro? Me dice por acá Juan Pablo. El programador de aplicaciones, les decía, genera un programa de aplicación en .NET. En .NET, cuando uno escribe un código, vamos a tener una parte que hace a la interfaz del usuario, es decir, que en el código voy a tener qué formularios utiliza, con qué color, dónde lo muestra, si a la izquierda, a la derecha, las propiedades, etcétera. Cada uno de los objetos que se ven en la interfaz. Puede tener alguna parte de código de cálculo, pero también tiene una parte de sentencias que hacen al acceso a la base de datos. Es decir, que si mi programa de aplicación es para permitir la inscripción a las materias, a ustedes les mostrará un formato en pantalla, les pedirá el legajo, les va a mostrar las materias que ustedes pueden cursar en función de las correlativas, y mientras va a ir accediendo a la base de datos para ver, por ejemplo, cuáles son las correlativas. Cuando ustedes en la aplicación eligen en qué materia quieren inscribirse, va a ir a la base de datos y va a querer buscar qué cupos hay en esas materias. Entonces, en el programa de aplicación, en el código del programa de aplicación, hay una parte que hace que sea tomado por un precompilador y se divida todo lo que es sentencias de acceso a la base de datos, que en este caso va a ser de DML, es decir, que si en el código de lenguaje viene un select, un insert, un update, va a ser tomado por ese compilador, y todo lo que sean sentencias del lenguaje, que en este caso decíamos .NET, que es el host, van a ser tratadas por el compilador del lenguaje en particular que se está usando. Una vez que es tratado por el compilador del lenguaje y otra vez por el compilador de manipulación de datos, donde va a tener que ir a ver si la tabla a la que hacen referencia en ese código existe en el diccionario, recién ahí se hace una transacción compilada que podrá ser ejecutada por un usuario paramétrico. El usuario paramétrico toma esta transacción compilada y es lo que realmente lo lleva hacia la base de datos. No olviden que entre el motor y la base de datos y el diccionario está el sistema operativo. Yo no podría hacer ninguna entrada-salida a la base de datos o al diccionario de datos si no hay un sistema operativo. ¿Qué hay también dentro del motor? Bueno, un sistema de control de concurrencia. Hace un rato decíamos que
todo motor tiene que permitir el acceso concurrente a determinados datos y administrarlo. Tiene que también permitir las copias de seguridad, también permitir la recuperación de una base de datos. Bueno, estos son otros subsistemas o funcionalidades que existen dentro de los motores. Acá hay un elemento del motor, un administrador de datos almacenados, que es el gestor de archivos, que normalmente está del lado del sistema operativo. El administrador de archivos siempre está del lado del sistema operativo, pero en el caso de algunos motores suelen tener un administrador de datos como para hacer más eficiente el uso del DBMS. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando ustedes van a instalar un motor de base de datos, por ejemplo Oracle, ustedes van a buscar el Oracle para Linux. ¿Por qué viene el DBMS Oracle para un sistema operativo en particular? Porque el sistema operativo tiene sus características y por encima el motor Oracle lo que va a hacer es favorecer a esa comunicación con el sistema operativo y por eso se implementa Oracle para Linux, porque esa versión de Oracle se entiende bien con Linux y va a haber otro Oracle para Unix. Entonces, va a haber distintas versiones del mismo motor para poder aprovechar mejor al sistema operativo. Acá Candela me dice, tratando de resumir, las capas serían, a ver si miramos como capas de cebolla, usuario, aplicación, motor, sistema operativo y base de datos y diccionario de datos, sí, correcto. Esas son las capas que uno puede pensar. Yo voy a tener el disco físico, donde va a estar la base de datos, ahí va a estar la base de datos, por encima va a estar el sistema operativo, por encima va a estar el motor, por encima van a estar las aplicaciones y más lejos va a estar el usuario. Sí, Candel, es correcto el resumen que hice. Este esquema de componentes del motor de base de datos, en definitiva, no es algo más que una teoría tratando de resumir qué tienen los motores de base de datos, pero en esto hay que considerar que cada motor de base de datos quiere ganar una porción del mercado, entonces mejora las características de manera permanente, digamos. Hay mucho dinero detrás de lo que son los motores de base de datos, por lo cual cada uno de los productores de estos motores de base de datos tratan de irle ganando al otro competidor. Entonces van poniendo cada vez más características y principalmente basado en muchas estadísticas y muchas, llamémosle, inteligencia de los motores de base de datos. ¿Puede volver a precompilador DML? Lo que les decía es, más que precompilador, perdón, se me fue la... Ahí estaba la pregunta que me decían. El precompilador, más que de DML, es un precompilador que separa lo que son instrucciones para el acceso a base de datos de lo que son las sentencias del lenguaje de programación como puede ser .NET. Entonces acá este precompilador divide y le da al compilador de manipulación las sentencias SQL para acceder a base de datos. Y por otro lado, le da al compilador del lenguaje, que en este caso es .NET, las sentencias .NET que me venían en el programa que está generando el programador. Esa división es la que hace.